Hola, bienvenidos a mi página, canal, mi YouTube. Me llamo Semneri ASMR, ASMR, y para practicar mi español voy a hacer un video en español hoy. Entonces, si hablas español, bienvenidos. Y si no hablas español, posiblemente puedes aprender algo, si puedes entender. Les voy a enseñar unas cosas y describirlas. Yo diría que bueno, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés se dice proficient. En español entonces no soy fluent. Cuando yo hablo con alguien que habla español, la persona sabe que yo no soy hispanohablante nativa, pues. Pero es suficiente. Pero si yo quiero mejorar mi español, definitivamente. La primera cosa, el primer objeto es una vela hecho de vidrio con un bueno, es hecho con tallado, pues, en una forma que parece a nieve o estrellas. Hay círculos aquí. Estos parecen a naranjas o limones. Es bonita la vela. Aquí esto parece a nieve. Me gusta el sonido de la tapa. Mis uñas no las pinté bien, si pueden ver. Las pinté ayer o esta semana, esta mañana, pero ya está cayendo el color. Siempre tengo un poco de miedo cuando yo tomo mis videos, que estoy haciendo mucho sonido y todos me pueden oír, pero cuando cuando saco los aretes, no son audífonos, no puedo ver ni nada. Este sonido me gusta mucho. ¿Cómo va tu semana?
cuando yo era niña, mi papá... ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué es. Bueno, cuando era niña, mi papá me estaba enseñando su idioma. Él habla inglés y 3 idiomas de India. Ese es su país: Hindi, Gujarati y Bengali, creo. Y me estaba enseñando hindi. Me acuerdo que yo pude hablar con él como cosas de la casa. Pásame el plato, o cómo estás, o quejando por algo. Pero se me olvidó todo. No me acuerdo ni nada de hindi. Es una pena. Ya cuando me siento más cómoda con español y siento que me he mejorado más y estoy mejor en eso, el próximo idioma que quiero aprender es hindi de nuevo, o posiblemente irlandés, porque mi mamá, su familia es de Irlanda. Sí, eso. Ahora tenemos el tiburón. Tiburoncito con sus dientes, el ojo, la nariz, el cuerpo. No sé cómo se llaman estos. Ni esto. El culo. La cola. Tenemos azul, blanco, azul, azul, blanco, azul, azul. Son diferentes azules. Es azul con algo de verde, parece. Y su collar de plástico es su estilo especial. Este sonido me gusta. Si la lluvia fuera del plástico, o si en la película The Lego Movie, si la lluvia en esa película tuviera sonido. El tiburón tiene un amigo y esta no sé cómo se llama. Es un slug. Slug, 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 slug. Slug, slug. Slug, slug, slug. Slug, slug. Tiene ojos grandes. Estas. Una sonrisa. Y tiene naranja, rojo, amarillo, azul, verde y morado. No me acuerdo. Ni los colores me acuerdo. No uso mi español mucho. Yo trabajo en un banco y en el trabajo a veces sí lo uso con clientes, pero nada más hablamos de cosas del banco. Y mi español es el mejor español que hablo es cuando estoy chismeando. Eso es cuando mi español es el mejor que puede ser. Aquí tengo. Esto sí es un arete, pero un arete especial. Creo que esto no era mío.
Creo que lo encontré caminando. Pero es muy cool, ¿no? Ahora tengo curiosidad, quiero saber cómo se llama esto. A ver, porque no es cuchillo, es como un cuchillote flaco. A ver. Espada se llama. Se llama espada. Me gusta ese nombre. Espada. Espada en la espalda. Eso tiene que ser un dicho, ¿no? Creo, me imagino. Y con esto puedo cortar. Puedo tallar. No sé qué estoy haciendo. Algo que no me gusta mucho a mí en los videos de ASMR es cuando la persona repite una palabra muchas veces. Yo sé que en este video yo sigo haciendo eso, pero cuando estoy viendo un video eso me molesta. No sé por qué, pero estoy como, sí, ya te oí. No tienes que seguir diciendo como la palabra. Sí, yo te oí. Pero yo sé que a mucha gente le gusta eso, entonces. Estos no sé cómo se llaman, pero yo los llamaría lentes del mar, lentes del agua, lentes para nadar. Esto parece vacío. Así puedes ver la luz. Oh, y mi cara otra vez. Tienen espacio para nariz, tienen lentes de plástico y son de color azul con un poquito de verde y gris. ¿Te gusta este sonido? No sé si a mí me gustó o no. Y al fin tengo un libro en español. Tengo otros libros en español. Yo tenía uno de Diary of a Wimpy Kid. Se llama, creo, El Diario de Greg. No leen esos libros. No lo leen porque no lo leas. Porque sí son graciosos, pero el protagonista, Greg, es horrible. Es una persona horrible. Y trata feo a todos sus amigos, su familia y sus pensamientos son bien feos. Es una persona horrible. Bueno, creo que no es bueno para los niños leer eso y creer que es normal forma de pensar o forma de ser. Hoy también yo tenía una copia de el primer libro de Harry Potter. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso estaba bueno, leer eso para practicar, porque yo cuando era más joven yo leí todos los libros de Harry Potter muchas veces
pero se me perdió eso. No sé dónde está. No sé dónde están muchos de mis libros. Es que siempre estoy cambiando de casa, de hogar, y mis cosas se pierden. Aquí tenemos olas. Como hola, como hola. Esto, porque esto tiene acento, será tsunamis. No será tsunamis, ¿verdad? Tsunamis. El viento forma las olas al soplar sobre la superficie del agua. Cuanto más viento hace, mayores son las olas. Las olas cruzan el océano igual que las ondas en un lago. ¿Ondas como qué onda? Grandes olas. Cuando las olas llegan a aguas poco profundas en la costa, pierden velocidad y ganan altura. Después se forma la cresta de la ola, se lanza contra la orilla. Pierden de velocidad. No sabía eso. Esto como se dice surf. Así. Algo que me gusta en español es que todas las letras como A, B, C, especialmente A, E, I, O, U, tienen solamente un sonido que producen y eso nunca cambia, siempre lleva ese sonido, no importa la palabra, porque en inglés hay más sonidos de como A, E, I, O, U, también hay A, también hay A, también hay E, también hay E, no como E, como E. Es muy... Bueno, yo siempre digo que no podría aprender inglés sabiendo español. O sea, si español fuera mi idioma nativo, no sé si podría aprender inglés porque es muy confuso. Difícil, creo yo. Los 5 océanos. Estas son océanos. Pacífico, Atlántico, Ártico, Mar del Norte. Esos Mar del Norte es el que está en todos los videos con la canción Yo, esa, pero parece muy impresivo. Mediterráneo, Caribe, Atlántico, Índico, Austral. Los océanos del mundo están conectados por extensiones de agua más pequeñas llamadas mares, como el mar Caribe, el mar Mediterráneo y el mar del norte, el que está muy peligroso. Arrecifes de coral. Esas son bonitas. Todos colores, texturas, animales, los pescaditos. Mira este tipo. ¿Qué haces?
sé, eso, el pie. Plancton. ¿Te gusta el show de SpongeBob? Creo que se llama Bob Esponja. Es uno de mis favoritos. Desde cuando era niña. Es muy gracioso. Es raro, pero un tipo de raro que es muy divertido, muy único. Y sí, el sentido de humor me cae bien, me gusta. Quiero una cosita más para enseñarles. Aquí tengo una bolsita de chocolate. Chocolate chips. Aquí dice Enjoy life. Disfruta la vida. Free from 14 allergens. Eso será libre de 14 allergens, como cosas que dan alergias a mucha gente. Como leche, cacahuates, harina. Pero será como libre de 14 allergens o no contiene 14. Estas son. Y para ustedes. Un chocolate para es porque has visto el video y eso es para ti. Y otro para estar súper. Y la tercera para el viaje. Sí. Entonces, espero que les gustó el video y que no fue horrible mi español, tan horrible para molestar. Estoy practicando, estoy aprendiendo, quiero mejorar y sí, me gusta mucho aprender y hablar español. Es un idioma bonito y sí, muchas gracias por ver el video. Alguien está lavando trastes aquí. Y espero que duerman muy bien y que esté muy suavecito el sobre y que te sientes muy cómodo ahí y listo para dormir. Y si estás haciendo tareas, espero que puedas hacer todo lo que quieres, y si no puedas, que no te enojes con ti mismo. Eso es lo más importante. Y sobre todo, espero que tengan un awesome, amazing, wonderful día o noche.